Bienvenidos al podcast de automatización de Verdentechnic. En esta ocasión tenemos a un egresado del Tecnológico de Tlalnepantla de la carrera de Mecatrónica, Adolfo Valdés Zúñiga. 10 años de experiencia en la industria manufacturera. Su trayectoria pasa por las empresas como Phoenix Packaging, Manufacturas Industriales de Precisión y actualmente en Dow Technic. Bienvenido, Adolfo. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por invitarme a tu nuevo proyecto. Adolfo, ¿cómo comenzaste tu carrera profesional? Bueno, mi carrera profesional comenzó siendo becario en una empresa llamada Phoenix Packaging. Eso comenzó, por la parte de la escuela, que nos piden unas residencias durante 6 meses en una empresa y generando un proyecto con un asesor de la escuela y un asesor de la empresa. Entonces ahí fue donde comencé en el tema de la industria. O sea, empezaste como un becario dentro de Phoenix Packaging. Sí, como un becario. Oh, pues así como muchos empiezan así, ¿no? Sus prácticas, y de ahí es un buen semillero, ¿no? Ser becario. Y dentro de este tiempo que has estado en la industria, ¿cuáles han sido tus roles profesionales más destacados al momento? Bueno, posterior a eso, estuve como coordinador de mantenimiento en esta planta, en Phoenix Packaging, en el área de termoformado y extrusión. También en empresa Manufacturas Industriales estuve como diseñador mecánico, y posteriormente ahorita en Dow Technic estoy realizando labores de técnico de servicio. Cuando egresaste de la universidad, las expectativas que tú tenías como estudiante fueron lo que tú te idealizaste cuando eras estudiante, cuando eras becario. A la fecha, al estar en la industria, ¿se cumplieron esas expectativas de estudiante? Sí, mira, al principio fue algo complicado porque pues uno como estudiante de repente no tiene un panorama completo de la industria, ni qué es lo que se pudiera encontrar afuera. Entonces fue como estar buscando, investigando sobre empresas, a qué se dedicaban, qué ramos tenían, y pues tratar de buscar o encontrar algo que a uno le agradara, le gustara especializarse en eso. Entonces, una de esas fue la industria del plástico. La industria del plástico, donde pues, realicé mis prácticas, mis residencias profesionales. Y posterior a eso, pues comencé ahí a laborar como técnico y después como coordinador. En cuanto a los equipos y tecnologías que tú vistes dentro de la escuela, ¿qué tan similar está esto en la industria? ¿Con qué desafíos te encontraste de lo que tú practicaste en la escuela o los conocimientos que adquiriste en la universidad, en el tecnológico, y los pudiste aplicar o encontrar en la industria? Hubo por ejemplo, materias en las que sí se especializaba con temas completamente de la industria, como por ejemplo, había materias relacionadas únicamente con neumática, con hidráulica, y eso sí lo podías encontrar tal cual en la empresa, en la industria. Pero había otras, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a programar en PLC Siemens S7200, y en la industria en donde nos encontrábamos, no únicamente en toda la planta había un PLC de esas características. Todo lo demás o era más reciente o era más viejo. Entonces ahí fue donde pues hubo una pequeña limitante, porque pues, bueno, eso no es algo que hayamos visto de lleno, digamos, en la escuela, ¿no? El conectarte a un S7300, pues ya la interfaz cambia y varias cosas. O conectarte a un PLC de alguna otra marca, un Allen Bradley, Mitsubishi, Omron. Entonces, pues es algo en lo que ya teníamos que estar nosotros investigando por nuestra cuenta o investigando de qué manera funcionaba. Entonces, una de las limitantes fue eso. En el tema
de ese tipo de materias que nosotros nos dieron. Por ejemplo, máquinas eléctricas y todo eso, eso sí se relacionaba con lo que nosotros habíamos llegado a ver. O sea, un transformador, un motor, ese no cambiaba mucho de una marca a otra. Sí, no, eso es... Pero sin embargo, de HMIs, PLCs, cambian bastante la generación, incluso uno de hace 10, 20 años, no se parece o sea, aún siendo la misma marca, ¿no? Siemens no es lo mismo una HMI de hace 30 años que una actual, eso es lo que te encontraste. Sí, claro. Ok, no, pues sí, creo que todos nos pasamos por ese tema, ¿no? De la obsolescencia, de encontrar equipos que llevan 30, 20, 10, 5 años trabajando y de pronto ya el tema del refaccionamiento, ¿no? También. Sí, el refaccionamiento, había cosas que ya no conseguían. El departamento de compras que únicamente te decían que era refurbish y no te daban la certeza de que funcionara. Entonces es cuando ya ahí se comienza a pensar en la idea de empezar a migrar a equipos más recientes o de última generación. Ya. Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu proyecto más gratificante o significativo? El más significativo, es que pueden ser varios. O sea, en cada industria hubo como que algo que marcó ahí la pauta de poder realizar, como definirlo como un crecimiento. En la primera empresa fue el tener a cargo la instalación de equipo, de maquinaria que iba llegando nueva, y pues gestionar todo el tema de los proyectos. En la segunda fue ayudar en la fabricación de algunas máquinas. Entonces, el verlas funcionando es una sensación muy padre. En ese sentido de los logros y cómo lo has llevado a cabo, ¿tú crees o crees que has tenido algún mentor o profesor que haya impactado en este desarrollo que has tenido en tu experiencia o en tu carrera hasta el momento? Sí, han sido varios. Han sido varias personas que han influido mucho en el crecimiento laboral y, bueno, profesional más que nada. Sí, han sido personas enfocadas en su rubro, de mucha experiencia, de muchos años. Sí, bueno, he aprendido mucho de estos compañeros y amigos. ¿Cómo defines el éxito en tu carrera? Bueno, pues yo creo que eso lo puedo definir como el poder hacer cosas que al inicio de mi carrera profesional veía lejos de poderlas realizar. Veía lejos el poder gestionar un proyecto, veía lejos, por mi cuenta o solo, o el poder realizar el diseño de alguna máquina y poderla fabricar. Poder seleccionar materiales, poder seleccionar qué componentes son los mejores y todo eso. Bueno, lógicamente teniendo atrás de mí un equipo de personas o de compañeros que con los que estamos apoyando. Pero sí, eso sería un logro. ¿Cómo consideras que es el servicio? Bueno, nos comentas que estás como técnico de servicio. ¿Qué pros le encuentras a ser técnico de servicio? Pues una de las ventajas es de que te especializas en unas ciertas áreas de la industria, que todo empiezas a conocer mucho sobre temas en específico. Eso sería, bueno, para mí sería una de las ventajas. A mí también me gusta mucho conocer muchas cosas. Luego, de repente, estoy investigando por mi cuenta otro tipo de marcas, otro tipo de cosas, pero especializarse únicamente en
en un área también es de mucha ayuda. Entonces, por lo que entiendo, o sea, es un aprendizaje constante, es ser autodidacta. Lo que a ti te interesa, las partes que te motivan, las estudias, las revisas, analizas las tecnologías que se adaptan a tu rubro, en tu nicho de mercado. Eso es lo que has encontrado, que siempre hay que estar estudiando. Sí, siempre hay que estar estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Aún así, aunque tú pienses que has aprendido todo sobre un tema, siempre te encuentras algo nuevo. Eso es algo que he aprendido durante mucho tiempo, el no quedarte solamente con lo que ya tienes, sino seguir aprendiendo de eso y más, lo más que se pueda. Bueno, al final el tema es que te guste. O sea, que te guste el tema y aprenderlo. En el podcast anterior estuvo aquí con nosotros David Araujo, un técnico mecánico electricista, y él hacía mucho énfasis en el tema de los diagramas, en los diagramas eléctricos, en los diagramas hidráulicos, diagramas neumáticos, en los manuales de los componentes de la máquina. Hacía mucho énfasis en eso. ¿Tú qué opinas de saber leer los diagramas de una máquina? Claro, eso es como el poder interpretar el funcionamiento de la máquina. Eso es esencial para un técnico, ya sea mecánico o eléctrico, electromecánico, saberlo entender, saber cómo funcionan las cosas. Primero que nada, cómo funcionan las cosas, y ya después eso, entenderlo dentro del diagrama, para que puedas, en este caso, diagnosticar algún problema o saber algo en qué punto es donde se está quedando el ciclo, cosas de ese tipo. Pero sí, eso es esencial, el saberlo, ya sea europeo o americano, o bueno, los diferentes o sea, te refieres a la simbología, que o sea que es importante para leer hacer una lectura en un libro. Lo importante es saber leer, saber el abecedario, conocerlo, las reglas que son para escribir, leer. Entonces, para leer un diagrama necesitamos conocer la simbología de cada uno de los dos sistemas que tenemos aquí, el sistema americano y el sistema europeo. Sí. Entonces, una vez que sabes la simbología, puedes interpretar el diagrama. Sí, es correcto. Sí, tienes que comenzar con la simbología, entenderla y poder interpretar el diagrama. Me tocó ver en algunos diagramas de algunas máquinas alemanas que al inicio del diagrama te venían un instructivo de cómo tú cómo podías leer sus diagramas de ellos. O sea, básicamente era el instructivo de cómo aprender a leer diagramas. Entonces, pues eso se me hizo sumamente interesante, porque no en todas las máquinas que teníamos te decía cómo lo tenías que ir leyendo. Desde el índice hasta cómo encontrar algún elemento, el listado de páginas, el listado de componentes, todo ese tipo de cosas. Ahí te iba diciendo de qué manera lo tenías que interpretar. Y eso, y en cualquier máquina europea, era básicamente lo mismo. Seguían esa misma estructura. Seguían la misma estructura. Entonces, igual el layout del tablero, en qué punto se encontraba cada cosa, la distancia de los cables, la longitud de los cables, los colores de los cables. Todo eso te lo indicaba al inicio de cómo lo deberías de interpretar. Y ya en el diagrama, pues todo lo representaba de esa manera. Entonces, pues de cierta forma, ese fue uno de los primeros diagramas con los que interactué. Entonces, ahí fue donde yo también logré aprender algunas o muchas de las cosas para poderlos leer. Porque, pues bueno, uno al momento de entrar como becario a una empresa y lo que le enseñan en la escuela, pues no es suficiente. Entonces, tienes que estar aprendiendo constantemente todo lo que tienes en tu entorno. Entonces, esos fueron uno de los primeros acercamientos con los que tuve, en este caso con los diagramas y con las máquinas eléctricas. Muy interesante en ese sentido, esa experiencia que compartes. Igual como David Araujo decía, sabiendo leer los diagramas, pues bueno,
encontrar o corregir un problema se facilita, ¿no? Tienes mejores herramientas para ello. Yo sé que también haces programas. ¿En qué software tú haces programas para PLC? En el TIA Portal, la interfaz de TIA Portal de Siemens. Únicamente. Sí, mayormente sí. O sea, de repente se ocupan otros software únicamente para poderse conectar a un PLC y estar monitoreando. Pero de ahí en fuera en programar o hacer algún proyecto con otro software, no. O sea que proyectos nuevos tú utilizas TIA Portal. Sí, En el tema del servicio te encuentras con que hay Mitsubishi, Allen Bradley, Siemens más antiguos y solamente te conectas para monitorear y localizar averías. Sí, estar diagnosticando. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente joven, a la gente que sigue estudiando o quiere entrar a este mundo del mantenimiento, de la automatización, incluso programar? ¿Qué consejos le darías? Uno de los consejos más grandes sería que no se queden con lo que te enseñan en la escuela, que indaguen más, que busquen más, si ya tienen la idea de a lo que se quieren dedicar, no sé, un ejemplo, programar, que aprendan, empiecen a hacer ejercicios con los lenguajes de programación, en este caso Ladder, SSL, y también no solo quedarse con eso, sino también ver los lenguajes antiguos o cómo se programaban los PLCs al inicio, con STL o con algún lenguaje estructurado de alguna otra marca. Eso sería. Entender cómo funciona un sensor, entender cómo funciona un contactor, todo ese tipo de cosas, porque para poder programar tienes que entender cómo funcionan las cosas. Eso sería como que, bueno, desde mi punto de vista lo básico, lo primero. Ya después el código y todo eso se va desarrollando conforme vayas avanzando y haciendo los ejercicios o los problemas a los que te enfrentas, pero de entrada es entender cómo funcionan las cosas. Sí, coincido contigo. O sea, aquí el lenguaje de programación es lo mismo, saber la estructura de un abecedario, ¿no? Tener cuáles son todo el conjunto de instrucciones, saberlos combinar para resolver un problema. Eso coincido que es importante. Y enfrentándonos a problemas es como depuramos nuestro método de resolver estos problemas o la forma en cómo escribimos un programa. Me parece interesante. ¿Tienes algún libro o alguna bibliografía que pudieras compartir o que te haya ayudado a ti en lo personal? Sí, el autor no lo recuerdo, pero es de la editorial Alfa Omega. Tienen un libro enfocado en, por ejemplo, en este caso, cuando yo lo adquirí, era el S7300 el que se encontraba como reciente, como de nueva generación. Ahorita pues sabemos que esa generación ya pasó, pero en ese momento en ese libro tenía muchos ejercicios. Era, creo que programación en PLC S7300. Y tenía muchos ejercicios. Y bueno, en este caso tenía cómo conectarse al programa, cómo configurarlo, qué tipo de instrucciones había. Las más básicas, pero te generaba varios problemas en los cuales tú los ibas resolviendo y al final te daba la manera en la que ellos lo resolvían. También tenía un CD interactivo en el que venían los mismos programas para que tú los pudieras revisar. Entonces, en el caso bibliográfico sería eso. Y bueno, leer la norma IS, la 60003 o 6003, que es la enfocada a la parte eléctrica de los lenguajes de programación estandarizados. Ese sería, bueno, por la parte sí, de lo que anteriormente cada marca hacía por su cuenta, ¿no? Como muchos Mitsubishi, que en las entradas tenía X para denominar entrada, Y para la salida. Algunos otros tenían E para como Eingang y Ausgang, y tenían así algunas. Sí, y al final esta norma, la 11631, bueno, es que eso al final lo tenemos que revisar bien. A ver, déjame buscarla cuál es.
Es la 60013, creo. 61131. La norma que comentamos es la de PLC, es la IEC 61131, que estandariza los lenguajes de programación para los PLCs, ¿no? Quedan 5 lenguajes. Sí. Bueno. Que es Ladder, SFC, que es Sequential Function Charts, el Function Block Diagram, Structure Text, Instruction List. Son los 5 lenguajes que contempla la norma que estás mencionando. Sí, los lenguajes que los lenguajes que yo más me he encontrado han sido Ladder, SCL, STL y ya. O sea, bueno, enfocándose en los PLCs antiguos y en algunos recientes, pero mayormente lo que a mí me ha tocado ver personalmente ha sido eso. O sea, no he visto programación con puertas lógicas o grafset. O sea, sí, dependiendo como que de cada fabricante es el estilo que utiliza, ¿no? Sí, bueno, yo he visto algunos de grafset, listas de instrucciones, STL, en bloques, como tipo compuertas. Algunos lenguajes convertían las compuertas a ladder directamente. O sea, tú lo podías escribir en ladder o podías visualizarlo como en compuertas. Y como Mitsubishi lo escribías en ladder, pero también podías convertirlo, o podías hacer la visualización en lista de instrucciones. Entonces eran como que el compilador lo hacía de la misma manera, nada más que la representación gráfica cambiaba. Sí, en algún momento me tocó hacer una programación en un PLC Cruzet y ese sí fue en compuertas. Ahorita que... Como logo, ¿no? Como sí, logo también. Un logo. Sí, básicamente era un relay programable con su software. Y ya, y tú tenías muy limitado en entradas y salidas, lo podías expandir, pero pues para lo que realizaba era igual más que suficiente. ¿Cuál es tu visión a corto plazo? ¿Dónde tú ves tu proyección de automatización en el corto plazo? ¿Qué es lo que tú vas a seguir desarrollando, estudiando o aplicando? A corto plazo es aprender más sobre los lenguajes, porque hay algunos lenguajes en los que todavía se complica un poco el entendimiento de cómo lo interpretaban hace mucho tiempo. Me refiero a los lenguajes ya de PLCs antiguos que van de salida, porque mucho de eso es para hacer las actualizaciones a una nueva versión. O sea, hay que entender cómo funcionaba eso para poder interpretarlo y en un sistema nuevo. Entonces, básicamente, bueno, sería eso a corto plazo. Continuar pues aprendiendo más sobre la nueva tecnología que va saliendo y poder realizar proyectos más grandes, más complejos. Sí, siempre, pero para llegar a eso siempre se necesita una base para iniciar. Claro. Mucho de lo que me encuentro, comentarios, o sea, muy diversos, casi siempre llegan al punto de, pero no tengo dónde practicar. De pronto el software tiene un costo, es caro, la licencia para un estudiante de pronto es inaccesible, hay simuladores, pero el software de desarrollo de pronto no está al alcance de todos, o el hardware mismo. Había yo recomendado a algunas personas, hay una empresa, QBlock, que son microcontroladores que tienen programación en escalera y en STL, ¿no? Texto estructurado. Y el software es gratuito. Hay procesadores hasta de $34, no sé, son económicos. Y yo creo que una alternativa para los ejercicios o para practicar, pues sería como esta empresa QBlock. La ventaja que le veo es que tiene programación en escalera y programación de texto estructurado.
A diferencia de Arduino, ¿no? Que tienen su lenguaje de programación más al estilo de microcontroladores, pero más cercano a la industria, veo que esto es una buena opción. Pues si no tienes nada más que agregar, Adolfo, pues yo te agradezco el tiempo de haber dedicado aquí con nosotros y pues esperamos que haya una segunda plática. Sí, esperamos que haya una segunda plática. Bueno, pues estaremos buscando ahí un espacio para poder continuar platicando sobre este tema de la automatización y por qué no traer algunos ejercicios o ejemplos de las cosas que se han realizado. O igual, si dentro de los comentarios sale alguna duda, algún tema, pues lo podemos resolver. Estaría interesante que trajeras tu CNC y lo pusieras aquí en la mesa y nos mostraras cómo se programa un CNC. Claro, sí, bueno. Vamos a ver de qué manera lo metemos aquí en la habitación. Ok, gracias. Gracias.